Pues muy buenas tardes, Fernanda. Me da mucho gusto recibirte, me da mucho gusto atenderte en esta sesión, esta sesión que va a ser breve, va a ser corta, una sesión de evaluación, de retroalimentación de nuestro curso Inteligencia Emocional en el Deporte. Muy bien, Preséntate, por favor, cuál es tu claro que sí. trayectoria, cuáles son tus actividades principales. Muy bien. Bueno, mi nombre es Fernanda Meseguer. Soy de formación, soy psicóloga clínica, egresada ahí de la Universidad de Sonora. Inicié, bueno, mi trabajo en la parte de contexto deportivo porque yo era atleta, ¿no? Entonces ese fue como el primer interés, ¿no? Practiqué hockey sobre pasto, me quedé como un tiempo considerable como entrenadora, como auxiliar, y ahí fui, ¿no? Sumando tanto la preparación didáctica como práctica, ¿no? Del deporte. Me fui especializando en psicología deportiva, he trabajado 16 años en la carrera por ahí en una institución de psicología deportiva como docente. He trabajado aún a nivel universitario, más que nada, ¿no? Con adultos y en la práctica, ahorita también en la actualidad, el trabajo con jóvenes, ¿no? Con jóvenes ¿Mm? adolescentes en nivel preparatoria. Muy bien. Excelente, Fernanda, muy interesante tu trayectoria. Eh, Platícame ahora, ¿cuál fue qué te llamó la atención del curso? ¿Por qué tomaste la decisión de estudiarlo, de tomarlo? ¿Y qué expectativas tenías? Y bueno, si se cumplieron o no se cumplieron tus expectativas. Muy bien. En lo general, me gusta mucho estudiar. Me gusta mucho Ujú, estudiar y sabemos que pues la sociedad cambia. ujú. Sobre todo el trabajo con jóvenes, que es un día una ola de novedades y lenguajes diferentes y en cuestión de un año o dos viene otro cambio. Entonces, mantenerme actualizada es algo que para mí en lo personal es bien indispensable, sobre todo con el trabajo con la población y pues la formación, ¿no? De psicología. El momento de ver el título, inteligencia emocional, creo que es una variable que yo como psicóloga la genero, ¿no? En consulta o en orientación, pero me llamó mucho la atención. Creo que eso fue ya en el primer contacto. Al principio no entendía un poquito, era o capacitarme a mí para saber cómo hacerlo o era trabajo para mí. Creo que funcionó en ambas partes. Sí, al principio no, con el título decía yo, es capacitarme para poder generar en el contexto deportivo la inteligencia emocional. Y conforme fui, sobre todo con las actividades y hacer este autoanálisis, que váigame, como psicóloga es lo que no promuevo en mis jóvenes o en mis chicos, es que desarrollen esa capacidad de conocerse y partir de ahí para ponerse objetivos y metas, pues muchas veces como profesional, a veces se te pasa como un ser humano, ¿no? Voltean, quitándote los lentes de tu profesión y volviendo a casa a ser tú, creo que en muchas ocasiones se nos olvida. Y al momento de trabajar, creo que funcionó para las dos partes, ¿no? Para más replicar herramientas que ya tenía y que ya trabajaba y hacer otras para mí. Creo que funcionó bastante, ¿no? En esta parte. Excelente. Bueno, con esta breve introducción. Voy, si me permites, a compartir pantalla y Sí, ya una claro que vez sí. que ya veas mi pantalla completa ahí de las preguntas, pues vamos siguiendo así tranquilamente de una por una. Muy bien. Confírmame nada más si ahí ves ya la pantalla completa. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, vamos entonces a la primera pregunta dice, ¿qué emociones reconoces en ti antes de iniciar un partido importante y cómo las gestionas para no transmitir nerviosismo al equipo? Eh, Creo que son muchas, muchas Ujú. emociones. A mí empezar un torneo o un evento, sí, una situación, pues ya sea escolar, ¿no? De índole educativo o un evento deportivo, siempre me genera, son muchas emociones. Pero conforme he ido teniendo experiencia en este tipo de eventos, la sensación de seguridad y de saber a lo que voy, eso me genera control, ¿no? Control de Ajá. mis emociones. El estar preparada, el saber planificar, creo que
en los dos rubros, tanto en la parte individual, personal, como en la profesional, el planear y el organizar con tiempo las cosas, a mí me da mucho más tranquilidad. Son muchas las emociones, ¿no? El sentirte mucho más alerta de un evento que está bajo tu responsabilidad y que todo salga bien, tratar de que todas las cosas funcionen, pero entre mayor preparo yo o mejor organizo con tiempo la situación, me da a mí una sensación de seguridad y con ello vienen emociones mucho más positivas. Y obviamente errores o equivocaciones siempre las hay que nos hacen titubear, ¿no? Emocionalmente, ¿no? Pero creo yo que para mí en lo personal, planificar ayuda demasiado a controlar ese nerviosismo, ¿no? Y no poder contagiar, más si estás tú como líder del proyecto, transmitir esa paz y esa tranquilidad o esa distribución de las responsabilidades, para mí en lo general me ha funcionado. Claro, Planificar y y eso le da seguridad a tu equipo, se le da sí. seguridad a tus entrenados en el caso o a tu equipo, y pues, pues eh, mm, esa seguridad que tú sientes al sentirte, valga la redundancia, preparada, pues la transmites de alguna manera. Acuérdate que las famosas neuronas espejo nos permiten, tú debes de, como psicóloga, debes de entender bien la función de estas neuronas, y en alguna parte del curso la comentamos, que nos permite de alguna manera, pues, replicar o emular las emociones de los demás. Y tú sabes como psicóloga que en la medida en que tú te sientas segura, pues vas a transmitir a tu gente, a tu equipo, pues esa seguridad, ¿no? Entonces, muy Ahí, bien, es una muy buena herramienta o medida o estrategia para no transmitir nerviosismo, para transmitir al contrario seguridad en tu equipo, ¿no? ujú. Vamos a la pregunta número dos. Describe una ocasión en la que lograste mantener la calma frente a una situación injusta o polémica en alguna competencia. Ya ves que en las competencias muchas veces nos enfrentamos con árbitros o con jueces que pues se salen de la raya bueno, toman decisiones, eh, o emiten veredictos que no están de acuerdo con nosotros, y eso pues puede ocasionar malestar, puede ocasionar enojo, puede ocasionar muchas emociones dentro del partido. Descríbeme si has tenido alguna ocasión eh, que amerite contarse de esa naturaleza. De hecho, digo, son muchísimas, ¿no? Inicia desde la parte del cómo fui atleta y cómo aprendí a gestionar. Tuve, yo Ujú, creo, una formación con entrenadoras que hicieron mucho hincapié en son muchos aristas, ¿no? Cuando hablamos del deporte, son muchos aristas o muchos puntos de vista. La parte, ¿no? que decía ahorita del jueceo, el arbitraje, el mismo entrenador, el contrario, el público. Son muchas perspectivas ante un mismo evento. ujú, Eh, He vivido varias perspectivas, en su momento también juez, también árbitro. He vivido así como varios personajes, ¿no? dentro del concepto deportivo. Y recuerdo mucho experiencias como atleta donde nuestras entrenadoras nos hacían mucho hincapié en que cada uno cumpliera su rol. claro. En el momento en el que tú te preocupas, ¿no? Si eres defensa, si eres portero o entrenadora, juez, en el momento en el que tú te preocupas por solventar ese personaje, de cumplir el rol que estás haciendo en ese momento, lo Ujú, demás, pues es prácticamente echarle la culpa, ¿no? Echarle la bolita de las cosas que no te están funcionando al otro, ¿no? Sobre todo en este pique a lo mejor con árbitros o jueces. Pero hay muchas experiencias. El deporte tiene, ¿no? una diversidad de eventos que nos ayudan a ir gestionando, le digo, en la experiencia, ¿no? propia de esa evolución que tuve como atleta, mi personalidad que es tranquila, no es esta parte tan reactiva, sino de con calma y observar. Pero creo que el deporte en lo personal, haberlo practicado yo, me ayuda bastante a compartir o enseñarle la parte esta ujú, de que cada quien sus roles, ¿no? Ahora, es más, creo que ahora hasta como mamá puedo voltear y ver a las mismas compañeras, ¿no? A las otras mamás de los otros niños, alegando y gritando, y yo, eres mamá, cumple tu rol, ¿no? De apoyo. ujú. El entrenador.
es el que se encarga de regañar o de estructurar al niño, ¿no? Pero veo tantos papás gritando desde las gradas instrucciones y el niño entre que se divide en ver al papá y voltear a ver al entrenador y se crea todo un conflicto. Entonces, Ujú. eso es lo que yo le he tratado, sobre todo con mis alumnos de entrenamiento deportivo, mis alumnos como psicólogos deportivos. Creo que esa parte de que cada quien cumple un rol, ¿sí? Y Perfecto. no es una competencia entre quién es mejor, si el entrenador o el juez, sino Ujú. que cada uno cumpliendo su rol puede funcionar, ¿no? Todo de la misma manera. Muy bien. Vamos a la tercera pregunta. Dice, ¿qué haces? Bien. Está de alguna manera relacionada también con la anterior. ¿Qué haces cuando Ujú, notas que un atleta está demasiado ansioso o presionado antes de competir? ¿Cómo lo ayudas? ujú. Va a depender mucho de qué tanto conozco al atleta, ¿no? Es Claro. aparte como de la experiencia que tengo. En situaciones donde la ansiedad se manifiesta con em, la respiración, por ejemplo, ¿no? Ujú. Una de las actividades, digo, la vimos en el curso, funciona en cuestión de instantes. He tenido jovencitos que salen o que están llorando por alguna indicación, compañeros que veíamos con una indicación del entrenador, que obviamente todos reaccionamos de forma distinta, incrementaba su ansiedad y estaban jugando y llorando. ¿Sí? Y cómo nosotros, o cómo desde la parte de la psicología es tiempo fuera, vamos, calmamos, ¿sí? Recordamos. Ahora, es bien importante porque mm, va a depender si hay un trabajo previo con ellos. Por Claro. más que tú quieras ¿Qué tanto sacarlo, los ¿no? De ese conoces? contexto, ¿sí? Y el niño jamás practicó respiración guiada, imaginación, visualización. Si el niño no trae un trabajo previo, obviamente no somos magos, ¿no? Y en el Ujú. instante, en muchas ocasiones no podemos solucionar. Entonces, si hay un trabajo previo de conocimiento de la población con la que trabajas, obviamente es mucho más fácil. Y si no, es hacer contención. Primeros auxilios psicológicos son los que pues hemos trabajado, es retirar en el momento, trabajar la respiración en esa situación, pero es como un bombero, ¿no? Que en el momento puedo rescatar, pero todavía hay una historia detrás que hace que el niño o el joven en situaciones de estrés, ¿sí? Se manifieste casi siempre no de la misma manera. Entonces, el hecho de trabajar, y muchas veces nos llaman así, bomberos psicológicos, porque Sí, sí, faltando sí. una semana para una competencia, mm, maestra, ¿me puede ayudar con una charla de motivación? Y yo, muy bien, a ver, háblame, ¿no? Del equipo, ¿qué? ¿Y cuándo se van a competencia? Ya en 3 días. Y yo, pues es como si quisieran preparar a su atleta de manera física, ¿no? Las variables, las capacidades físicas en 3 días para irse, la mente se entrena, ¿sí? Sí. Hablando, ¿no? Del trabajo que hicimos nosotros en curso, ¿no? Acerca de la inteligencia emocional y de cómo Ah. yo tengo que trabajarla, ¿no? Y la ven a veces la parte mental como bueno, ya lo último, una charla de motivación, ¿no? Y creen que una Ujú. palmadita, vamos muchachos, ustedes pueden. Entonces, Fíjate que me llama mucho la atención, Fernanda, ujú, que esa herramienta o esa estrategia de cuando, cuando está algún atleta o algunos atletas demasiado ansiosos, la estrategia de retirarlos, de hacerlos a un ladito, de darles una palmadita, como tú dices, darles palabras de aliento, imprimirles seguridad, impulsarlos, etcétera, o alguna otra herramienta de respiración o de meditación o alguna de las ujú. otras muchas herramientas que compartimos, Ajá, qué bien. eso permite precisamente que ese atleta que está en esa situación de ansiedad o de dificultad, pues no contagie precisamente a los demás y precisamente por eso es importante separarlo un poquito del grupo, ¿no? Para darle su atención personalizada. Ahora, en este momento estás usando también otra herramienta de la comunicación que ahorita ya mencionabas. Decías, depende mucho de qué tanto conozcamos nosotros a nuestros atletas, porque definitivamente una de las herramientas de la inteligencia emocional, pues es la comunicación efectiva, la comunicación asertiva. Y Asertiva. para poder comunicarnos asertivamente y efectivamente,
pues es importantísimo la escucha activa, ¿no? Y no solamente la escucha, escuchar activamente el lenguaje verbal, sino el lenguaje no verbal que está emitiendo en ese momento la persona, ¿no? Que Sí, es mucho más, a veces hablamos o siempre hablamos mucho más con nuestros gestos, con gustos. nuestras actitudes, las emociones se reflejan en nuestro rostro, en nuestro cuerpo, esa es característica de las emociones que ya vimos en el curso y pues es una herramienta muy valiosa. Te felicito y hay que seguirla implementando. Ahora, ¿qué técnicas de autorregulación también está muy relacionada con la anterior? Aplica durante los entrenamientos para mantenerte concentrada o concentrada y ser un ejemplo para tus jugadores. Mm, Técnicas de autorregulación, acuérdate. propias, ajá. Ajá. Eh, una de las que más me funciona es la respiración. De hecho, Ujú, en estrategia, que va unado, ¿no? Con lo que decíamos ahorita de la parte de la comunicación y de qué tanto conozco a mis atletas, es esta ajá. parte de crear alguna palabra, alguna frase, ¿sí? Que es esta parte de comunicarnos, de crear un código Ujú, donde nos funcione como un reset en el momento en el que estamos siendo un poco vulnerados o la emoción, ¿no? Siendo más reactiva que en lugar de dar una respuesta, sino hacer esta parte, ¿no? De la reacción de las emociones. Me funciona crear con ellos. Uno, empezando, ¿no? Por la parte de la autorregulación, para mí, una palabra que sea clave, sí, en el caso de algunos jovencitos me funciona bastante, simplemente la palabra respira, tranquilo, sí, hay un video por ahí de Cristiano Ronaldo que va a tirar un penal y es muy evidente la parte en el cómo él respira, sí, se tranquiliza, vuelve a la calma para hacerlo, ¿no? ujú, Entonces, crear palabras, ya sea ujú, frases para mí, ¿no? Esta parte del autodiálogo, sí, de vamos, tranquila, tú puedes, sí, vuelve a la calma, piensa, ¿no? Antes de actuar, piensa antes de arrojar alguna frase o algún enojo, ¿no? Cuando es el entrenador, ¿no? Que está, ay, te estoy diciendo, pero el niño ya está completamente bloqueado y lo único que hago es arruinar, ¿no? La parte de su desempeño. Y no ve a veces el entrenador o uno, ¿no? Como el ujú. adulto, ver que está sumamente intenso y estás regañando al otro que también está desbordado y dices tú, "Oh, empieza por uno, ¿no? En esta parte de poner el ejemplo, la autorregulación. Entonces, sí, para mí en lo personal me funciona mucho esta parte Esas del frases, autodiálogo. Ujú. esas frases, ese diálogo interno positivo o esas frases que funcionan a veces como mantras Sí, dentro de la inteligencia emocional y sobre todo la programación neurolingüística, se llaman anclajes, ¿no? clases. Porque Ajá. te permiten precisamente anclar tu mente a una palabra. Por ejemplo, hay quienes se dicen, yo puedo, yo soy capaz, estoy preparado, soy suficiente, soy importante, etcétera. Son frases que implican precisamente un anclaje emocional que te permite, pues, retomar la Volver. seguridad, ¿no? Ajá, así Ujú. es. Pues muy bien, esas son herramientas muy, muy valiosas. Ahora, ¿cómo equilibras? Aquí hay una parte importante, la motivación extrínseca con la motivación intrínseca en tus atletas. Acuérdate que hay dos tipos de motivación, ¿no? Tú puedes hacer una cosa, asumir un reto, una responsabilidad o practicar, en este caso, un deporte por adquirir una medalla, por un reconocimiento, por fama, por dinero, por lo que sea. Esas son motivaciones extrínsecas que no dependen de nosotros, pero las motivaciones intrínsecas son más importantes porque están íntimamente unidas con nuestros valores, con lo que creemos, con lo que esperamos de nosotros mismos, con los valores que pueden ser los valores como representar a un país, por ejemplo, un valor patrio o un valor personal o un valor Personal. Ujú. familiar, etcétera. ¿Cómo podemos equilibrar esos dos tipos de motivaciones? Eh, Uno, entrando la parte de la psicología en mí en general. Uno, me gusta, hay una actividad que aplico constantemente porque me funciona. Se llama, es un poco de índole subjetiva, pero es para identificar qué le interesa al joven. Se llama el test de los 10 deseos. Y es así, ¿no? Es
chicos, vamos, tenemos una hoja, vamos caminando por el desierto, se encuentran una lámpara de Aladino, la frotan, sale el genio Ujú, y en lugar de darnos 3 deseos, nos pide 10. O sea, nos da la oportunidad de 10 deseos. Y empieza el niño o el adolescente, el joven, a hacer sus 10 deseos. Y empezamos con ellos a analizar sus 10 deseos. ujú, La tendencia, digo, es un poco de índole subjetivo, pero me genera información. Entonces, observar primero qué los motiva, identificar cuáles de las dos motivaciones está más presente. Eso ayuda bastante para saber primero por dónde llegar, ya sea como psicóloga o como entrenadora o como maestra, por dónde voy a iniciar el trayecto, ¿no? Sabiendo que es una competencia fundamental, pues me tiene teniendo tiempo, ¿no? De por medio, no 2 días antes, pero con tiempo suficiente para poderla irla trabajando. Entonces, primero identificar cuál de ellos. No están peleadas, ¿no? Ambas, si se presentan ambas, mucho mejor, pero estar consciente que tener una motivación interna por el simple hecho de disfrutar la actividad, sin importar los 40 grados, 45, 50 grados que hacen en Hermosillo practicando un deporte, así sea un domo bajo techo o al aire libre, un jovencito que en Sonora hace deporte, sí, en julio, pues es sumamente motivante y disciplinado, ¿no? Entonces, claro. primero identificar cuál de ellos predomina, ¿sí? ¿Cuál de las Ujú, dos predomina? Y de ahí empezar a identificar, ¿no? En la balanza, si nos podemos inclinar mucho más por la motivación interna. ujú. Buscar el motivador, qué es lo que genera, el disfrute de ello. Y he tenido muchos, y estar consciente, la verdad, que hay muchos jóvenes que simplemente van a ir por un viaje. ¿Sí? Si yo como entrenador estoy consciente de que va a ser solamente el viaje el que motiva al joven o el que les van a dar una mochila, el que va a viajar en avión por primera vez y voy a requerir de ese joven, pues tengo a veces como entrenador que ponernos en la balanza también, ¿no? Bien identificado, que va a haber atletas que van a llegar o jóvenes que van a llegar simplemente por una motivación externa y que si en Así algún es. momento esa medalla no llega, ese viaje no se da, pues se me Se va a van a ir, tarde o frustrar. temprano se va a ir el joven. Ujú. O Sí, por cambio eso de es, deporte. Ujú. sí, por eso es importante siempre ese ejercicio que tú haces, tratar de ver qué es lo que sale de su Es interior, que es esa motivación interna, intrínseca, porque pues la motivación extrínseca no depende de nosotros, o sea, y son más efímeras, el dinero, el placer, la medalla o el viaje o la mochila, como decías ahorita, pues son pasajeras. En cambio, las intrínsecas son más fuertes y nos ayudan más, pues, a disciplinarnos, duraderas. nos ayudan Ujú. a pelear, a luchar por los valores, por los principios, más que por los motivos externos, ¿no? Ujú. Muy bien, Fernanda. Ahora en la pregunta 6 dice, relata un momento en el que lograste transformar una derrota en un aprendizaje valioso para el equipo. ¿Algún momento Hace, que hayas tenido? precisamente el semestre anterior en nivel universitario, allá en la UES, en entrenamiento deportivo hacen siempre al año un evento como Olimpiadas Deportivas, ¿no? Pero de entrenamiento deportivo, todos los jóvenes. Obviamente la mayoría de los que practica o llega a la licenciatura de entrenamiento deportivo traen en su referencia, en su currículum, la práctica de un deporte. Claro, Aquel joven que llega a entrenamiento deportivo sin haber practicado un deporte, no nos llega, yo creo que a segundo o tercer semestre, ¿no? Prácticamente a veces no todos toleran, ¿no? La carga teórica y física de la carrera. Entonces, cada año se genera. Pues me tocó el salón, ser tutora del salón, pues el rezagado, así como le dicen, ¿no? El que tiene 20 jovencitos, los últimos que llegaron, y el que está mezclado, ¿no? El que nomás tiene como unos 8 jovencitos con un nivel de deportivo alto y los otros como que nomás iban a Zumba o iban a correr al parque o así, ¿no? El rendimiento. Me costó generar una motivación interna y de disfrute. Vamos a divertirnos, muchachos, ya estamos aquí. Vamos a divertirnos, nos compramos playera, estuve echando porras a todo lo que da y en esa generación ganamos el campeonato
a jóvenes, eran niños de primero que iban llegando así novedosos. Les ganamos a los de octavo, les ganamos a los de séptimo, les ganamos a los de quinto. Fuimos el boom, ¿no? El equipo nuevo que no daban, ¿no? Que no iba a ganar y que ahí andaba. Me costó tanto, pero tuve que estar presente y Pero tuve que poner. lograste Lo logré. transformar esa, pues Fue no, un en este éxito. caso no una derrota, sino un equipo derrotado, vamos a decir así, o Ujú. semiderrotado, lo ¿Sí? levantaste y lo convertiste en, pues en un campeón, ¿no? Sí, no, pero Ah, creo yo que la diferencia fue, a comparación de otros maestros o de otros entrenadores, es la presencia. Estuve ujú. con ellos siempre, porra, a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, ahí estaba yo. ¡Hey! Yo ya estoy aquí, muchachos. ¿Dónde están? ¿Quién llega? El estar presente, el compartirles alegría, sí, aunque yo sabía que, ay, pues a lo mejor no nos iba tan bien, resultó. Y la motivación interna y el mero disfrute de la actividad transformó, ¿no? Esas pocas habilidades deportivas que tenían contra jóvenes que se iban frustrando porque no les salían las cosas y veían que a nosotros sí, el estado de ánimo era bastante, pues los desconcentrábamos y ganábamos. Entonces, Lograste eso fue una despertar el reciente interés y experiencia, motivarlos, sí. sí, Sí, sí. sí, sí. Ahora, ¿cómo promueves precisamente la mentalidad de crecimiento? Bueno, ya de alguna manera ya me contestaste esta Ujú. pregunta, ¿no? Sí, sí, sí. Mentalidad de crecimiento cuando un jugador comete errores constantes en los entrenamientos. Primero, aceptar que no somos perfectos, que siempre nos Ujú, vamos a equivocar. En algún momento parecemos así como montaña rusa. No solamente el ser humano, no solamente es el jovencito que está ahí entrenando. El jovencito que está ahí también cumple un rol en casa como hermano, como hijo, como estudiante, ¿sí? Como ujú, compañero, como amigo. Entonces, uno, comprender que el jovencito que tenemos ahí tiene una historia detrás, claro, ¿sí? Ese niño que tiene a lo mejor un rendimiento excelente y que un día llegó y no encestaba ningún punto, algo ocurrió. Sí, algo pasa, a lo mejor no tuvo un buen día, o físicamente, ¿no? Como por ahí también hablábamos acerca de la calidad del sueño, de la alimentación, de lo que está pasando biológicamente cuando llegan a la adolescencia. Hay cambios hormonales muy fuertes, sí que ni siquiera ellos, o en las niñas que ni siquiera ellas se conocen. Entonces, uno es claro. aceptar que somos errores, que somos seres humanos y que cometemos errores. En la Ujú, medida que nosotros no somos a veces tan crueles con nosotros mismos y se los enseñamos a ellos de que hay días buenos y hay días malos. Igual, no podemos ir por la vida diciendo, no, pues ni modo, ¿no? Hay que aprender de ello. Entonces, si un día claro, no nos fue del todo bien, pues tenemos otros 364 días para irnos bien. Entonces, creo que permear y contagiarles esos de, no somos perfectos. Óyeme, si Messi la falla, si Cristiano Ronaldo la falla, ¿sí? Nosotros que tenemos un año entrenando, le digo, no, claro. calma, calma. Sí, así es. La octava pregunta dice, ¿qué señales observas en tus jugadores para detectar frustración, enojo o desmotivación? ¿Y cómo intervienes? Que de alguna manera eso fue lo que hiciste con ese equipo, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. En psicología, una de las herramientas que trabajamos, y bueno, que al principio no lo ves como herramienta, pero es una de tus mayores habilidades y que se va puliendo, creo yo que con el paso del tiempo se pule bastante, es la parte de la observación. Como nosotros observar, y lo hablábamos ahorita, ¿no? Del lenguaje no verbal, ¿sí? Ujú, De su postura, de el movimiento que hizo, inmediatamente te voltean a ver para ver si tú asientes y lo hizo bien o claro, tú hiciste, ¿no? Como entrenador, la parte está de, híjole, ya se equivocó. Entonces, creo que el desarrollar en entrenadores, ¿sí? O en los mismos compañeros para trabajar también la empatía de cuando algo no está pasando o algo está haciendo efecto en los atletas es la parte de observar.
¿sí? De observar esta gesticulación, las frases, ¿sí? Si agachó la cabeza, si está desesperado o ansioso en cuestión del movimiento, ¿sí? De cosas que antes no hacía y hoy lo hace. Creo que Ujú. la habilidad de observar la conducta de nuestros atletas nos ayuda bastante. Creo, Sí, ¿no? Completamente que va con la práctica, ¿no? Y de conocer todo es esto embona, ¿no? Como un rompecabezas y nos ayuda bastante. Conocer a nuestros atletas, ¿sí? En la parte no verbal, porque muchas veces no nos van a decir, estoy ansioso, pero estás viendo que se está tronando los dedos, o está ansioso y siempre que empieza, está con las manos y tú, ¡ey! Ya está ansioso. Sí, es cuando no está esta postura, ahí por ejemplo, cuando trabajamos en el estrés, ya ve que la mayoría de nosotros tuvo una de las preguntas mal, me llamó la atención porque, ¿no? Todos coincidíamos, o creo a lo mejor coincidieron con este sesgo de decir el estrés en ocasiones es positivo, pero pues no era el estrés como tal, es el eustrés, disestrés, ¿no? Esta parte. Y ubicar, ¿no? La parte del lenguaje no corporal, creo yo que hace la diferencia, ¿no? De claro. conocer al atleta. Ahora, ¿qué estrategias usas para comunicarte con tu equipo en momentos de alta tensión? Ejemplo, con mi ejemplo, la parte de entre yo más me acerque. Hay que trabajar, cuando trabajamos en conjunto, a diferencia del deporte individual, que a lo mejor esta parte del 1-1 es mucho más frecuente a cuando trabajas de forma masiva. Hay por ahí Ujú. hay un dicho, ¿no? De se castiga en privado, se felicita en público. Claro. Creo que esta parte es fundamental. Hay muchos entrenadores que no lo profesan, que no lo llevan a cabo, pero creo que es muy indispensable. Esa es forma en la que yo me comunico con uno y felicito a todos, ¿no? Al mismo tiempo, es también aprendizaje. Hay un video en redes que dice acerca del aprendizaje por observación, que es a veces un poco cómico y nos podemos reír. Es una mamá dándole brócoli, creo, al bebé. Y el bebé no quiere, ¿no? Y entonces la mamá agarra un oso de peluche y le pega al oso de peluche, ¿no? Y el bebé así como abre la Ajá. boca inmediatamente, ¿no? O el refrán Ajá. de, te digo Pedro para que lo escuche Juan, algo así. Entonces, Ujú. cuando nosotros felicitamos en público a una persona, también enseñamos y comunicamos a los demás. Entonces, Así es. creo yo en la parte de cómo te acercas de manera respetuosa, de manera asertiva, sin herir emociones y corregir la conducta, no la emoción, ¿sí? Ni el cómo se sintió, sino la conducta. Como entrenador tienes que trabajar el proceso del ejercicio. Siempre les digo a mis atletas, escuchen al maestro, pero escucha la indicación. No Ujú. escuches el grito o el cómo te lo dijo, si te lo dijo bonito, si te lo... No, escucha la indicación, la instrucción, ¿sí? Ya si lo dijo Ujú. enojado, es problema del profe. Ya si lo dijo feliz, Claro. también va a ser un problema del maestro. Entonces, en la medida en que tú identifiques y comuniques, ¿sí? De manera asertiva, poniendo el ejemplo claro, pues va a funcionar, ¿no? Mejor sobre todo cuando estamos en alta tensión, ¿no? A niveles de estrés. Sí, definitivamente. Ujú, Definitivamente es muy importante esa observación. Y por último, Fernanda, ¿de qué ujú. manera, dice la pregunta número 10, de qué manera fortaleces la cohesión y el liderazgo emocional dentro del grupo que entrenas? Uno, saber quién es el líder. Es como Ujú. encontrar aliados como entrenador o como psicóloga, encontrar al líder positivo, porque tenemos, ¿no? Las dos vertientes. Sí, por ahí Ajá. hay una actividad de sociograma que podemos hacer, donde preguntas, ¿no? ¿Con quién te gusta trabajar? ¿Con quién no te gusta trabajar? Y de manera personal lo reviso, sin Ujú. decírselos a ellos. Identificar quién es el líder positivo y ayudarme, ¿no? A hacer como mancuerna con estos jovencitos que puedan mover al grupo para hablar el mismo lenguaje. Uno sabe Ujú. que como adulto a veces tienes un estilo de comunicación, un estilo de trabajo con ellos, pero el hecho de que los pares, igual que ellos, puedan fortalecer esa unión, funciona bastante. Y en algún momento, ¿por qué no? Como atleta también lo viví, de llegabas al entrenamiento y un día había música, ¿no? Y nosotros, Ujú. ay, ¿qué le pasó a la maestra, no? Cortar a veces la dinámica,
la rutina, ¿sí? De un entrenamiento convencional, de la carga física, que el estiramiento, la técnica, ¿sí? Y en algún día o en algún momento rompíamos con esa rutina, a lo mejor muy monótona, y algo había diferente. Eso, al menos en lo personal, me funcionaba bastante, ¿sí? Un día, en lugar del entrenamiento, nos íbamos a trabajar en la alberca, otro día con música, otro día, sí, romper a veces con la rutina para fortalecer la La unión. monotonía, Pues, ajá. ajá, o en julio, ¿no? Ya ve que aquí hace calor. Bueno, un día nos fuimos a la alberca, ¿qué les parece? Y en fechas específicas, dentro de un macro, dentro de una planeación, poner esos momentos que puedan hacer que la unión, ¿sí? Fuera de cancha, ¿sí? Se dé para que se proyecten después en el partido, ¿no? Se observa la cohesión de grupo. Muy bien. Muy bien, excelente, excelentes herramientas, Fernanda, que tú como maestra, como psicóloga, pues no te son ajenas estas herramientas emocionales y entiendes la importancia que tiene la inteligencia emocional en el deporte. Como dice, como dice el gran jugador de fútbol español Andrés Iniesta, en el deporte la mente también juega, ¿no? O juega más a veces que Ma- el cuerpo, porque al final de cuentas el cerebro, la mente, pues el cerebro es el órgano rector de todas las actividades del organismo. Entonces, si tu mente está bien, tu cuerpo funciona bien, si está mal, no funciona. Por eso decían los romanos, mente sana en cuerpo Mente sano y sana en cuerpo cuerpo sano en sano. mente sana, ¿no? Y no los puedo Definitivamente. separar. No los puedo Sí, o separar, sea, van siempre de la mano. Hay en muchas no, ocasiones. definitivamente no. Sí. ¿Mm? Les pongo el ejemplo siempre a alumnos en entrenamiento deportivo y les digo, no puedo deshacer un pastel. No puedo, ya el pastel hecho, no puedo quitarle el huevo, no puedo quitar el aceite, no puedo quitar el azúcar. Eso es nuestra mente. Le dije, Ah, vivimos, no puedo dejar, por más que yo quiera, no dejar en la mochila los problemas en casa, allá en casa. El atleta se los trae. Y si sí, nosotros es no sabemos correcto. trabajar la parte mental, no vas a tener para tú moldearlo como quieras, ¿no? En capacidades físicas, en resistencia, en la técnica del deporte que estés trabajando, no va a poder, no vas a tener un material dispuesto a aprender. Muy bien. Excelente, Fernanda. Vamos ahora rápidamente a la Sí, sí, sí. parte, la segunda parte que me interesa mucho a mí, que es tu retroalimentación. Ujú, Vamos a, dice eh, la primera parte, ¿no? ujú, ¿Qué puntuación le darías al instructor del 5 al 10, considerando obviamente que el 5 es la más baja y el 10 la más alta, en los ujú. siguientes aspectos? Conocimiento de la materia de inteligencia emocional. Por todo lo que viste, por toda la información que compartí, información de valor, creo, que no es mía, que es información Ajá. científica, avalada por las diversas ciencias, psicología, sociología, en algunos casos información de filosofía. Ya ves que yo comparto una gran variedad eh, de, de, de materias pues que se interconexionan, se relacionan en el comportamiento humano, programación neurolingüística, etcétera, de todos los conocimientos de la materia de inteligencia emocional. ¿Qué puntuación me darías en este caso a mí, pues, en el conocimiento de la materia de inteligencia emocional? 10, maestro. De hecho, ese punto que ahorita mencionó, creo que es el que abarca el que el curso sea tan amplio, porque ve desde la parte neurológica, a mí me pareció excelente desde la parte filosófica, que a veces las personas con el hecho de escuchar la palabra filosofía ya creen Ajá, que es algo aburrido, creo, ¿no? ajá, Hay mucha gente sí, que lo percibe, oh, filosofía como algo tedioso. A mí en lo personal me agrada, entonces... Para mí, creo que la parte, ¿no? de usted como docente, ¿no? En esta hora como formador, creo que abarca, ¿no? El conocimiento de la materia en todas estas partes. Otra, en cuestión de, pues me puedo adelantar, ¿no? Pero en ambas, ¿no? En este sentido de la herramienta de la comunicación, me encanta que usan muchos ejemplos.
que Ajá. contextualiza, usa ejemplos de, obviamente, jugadores profesionales, ¿sí? Aterrizar, ¿no? El concepto como tal, ¿no? De la definición y traerlo a la mesa con ejemplos que son sumamente reales y que todos hemos vivido, ¿no? En aquellos que viven el deporte, que lo han vivido como mamá, como entrenadora, como alumna, como atleta, creo que eso pasó. Y Y en en caso, cuestión del punto 3 digo, para complementar, también nunca me había pasado. Normalmente hacemos cursos en línea, he hecho miles de cursos en línea y esta sesión así de vamos a vernos y vamos a contactarnos. Yo al principio decía, bueno, examen, ok, está bien, ¿no? Nomás escuchamos la palabra examen y hay un nivel de estrés, ¿no? Que se incrementa. Pero esta atención en el grupo inmediatamente contestaba, sí, y en lo personal, esta sesión de retroalimentación creo que es lo que le da el plus al curso, ¿eh? Para mí. excelente. Pues es una grata experiencia, la verdad. Y siempre que yo hago cursos, trato de pues de estar pendiente de los alumnos. En las sesiones de retroalimentación siempre las hago porque lo más fácil sería, que es lo que la mayoría hacen, ¿sabes qué? Ahí está la plataforma, ahí está la información, ráscate con tus propias uñas. Y Sí, eso sí, sí. no funciona, pues, o sea, debería Se funcionar. queda corto, se Se queda queda corto. corto, esa es Ujú. la palabra, exactamente. Entonces, atención personalizada, seguimiento del curso. Ahora, en cuanto al curso, ¿cómo lo evaluarías del 5 al 10 en los siguientes aspectos? La estructura del curso, ¿qué te pareció? Muy bien, me encantan esas sesiones que hacen de una de introducción, la primera que nos como contextualizó, Ujú. creo que tenía ese título, contextualizar, ¿no? Hacia dónde o cómo iba dirigido. El módulo uno es introducción a la inteligencia emocional. Ahí vimos todos los aspectos Ujú. de qué son las emociones, qué es la inteligencia para empezar, Para cuáles empezar, ¿no? son cuáles son las habilidades de la inteligencia emocional y bueno, el módulo uno. Luego el 2 ya más relacionado con el tema del estrés y el El 3 cómo aplicamos las habilidades de la inteligencia cómo emocional aplicar. al contexto deportivo. Esa estructura general del contenido del curso, ¿qué calificación le darías? 10, 10, 10, me llevó de la mano, primero me dijo qué y luego me dijo cómo hacer. O sea, creo yo que va en coherencia, ¿no? Me suena un seguimiento lógico, ¿no? Va un 10. Ujú. Y en cuanto a la aplicación de los conocimientos y de las herramientas, sobre todo a la vida deportiva, ¿cómo lo calificarías? Pues 10, digo, bien ejemplos le he comentado, ¿no? En cuestión de la parte de la inteligencia emocional, de cómo ellos ubicarlos, ¿no? Cómo ellos se conozcan. Creo yo que es indispensable que todos los entrenadores y hasta los padres de familia estuvieran conscientes de aplicar este tipo de cursos a su vida profesional, a su vida personal y a la vida con los hijos o atletas, ¿no? Que se tengan. Entonces, ¿sí crees que tenga aplicación en la Sí, práctica las sí, sí, herramientas sí. compartidas? Sí, 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 totalmente. En cuanto a los ejercicios de aprendizaje y los exámenes, ¿qué te parecieron? Yo en lo personal tengo una resistencia a hacer resúmenes y síntesis. Yo, en Ujú, mí, en mí, me gusta escribir. De hecho, por ahí en uno de los ejercicios también le puse, ¿no? En esta parte del autoconocimiento y de ujú, como el diario emocional, en lo personal, o sea, todo mi curso, todo su curso está sí. hecho en anotaciones, en círculos, entre todo. Ahora, a mí en lo personal, muy, muy en lo personal, esto de hacer síntesis y resúmenes, para mí sí me causa resistencia, ¿no? Ujú, A mí, a mí. Pero creo que muchas personas que a lo mejor no son tan, a lo mejor autodidactas, o hay otros que sí les parte de la redacción, a lo mejor les funciona. A mí me gustan mucho la parte más interactiva, los cuestionarios. Sí, el poder analizar respuestas, ir seleccionando opciones, creo que es a lo mejor más fluido. No sé, para mí en lo personal me gustan. Los exámenes me fascinan, sí, en esta parte de tener como más intensidad a lo mejor en hacerlos. ujú. Por último, Fernanda, ¿qué tanto recomendarías el curso?
Mucho, de hecho lo recomendé antes de iniciar, lo recomendé con algunos alumnos, exalumnos, entrenadores deportivos, psicólogos también. Pero supongo, pues ya ve, ¿no? Inicia todo alguno, como cuando decimos que vamos a ahorrarnos y ya queremos llenar la alcancía y a la mitad le sacamos para las tortillas. Ah, pues creo que así algunos se quedaron en el trayecto. Por lo que percibí, Sí. habían llegado bastantes y ahí al término, yo creo que los espantó esto del seguimiento, ¿eh? A lo mejor algunos no resistieron el examen al final o algo así, no sé. No, pues básicamente el examen final se los dije hasta el final prácticamente, Sí, sí, sí. ya cuando, porque fíjate que curiosamente, al contrario, se han Sí, motivado, hay como cuatro más o menos que estaban rezagadones rezagados. y le están echando ganas, Ay, qué bueno, qué le bueno, qué están bueno. echando ganas, este, eh, al final de cuentas yo creo que sí va a resultar beneficioso eso. No se los dije al principio, Ujú. pero sí el seguimiento. Lo que pasa es que, mira, los cursos de capacitación, si no, lo que no se evalúa no se puede medir, pues. Entonces, Así si es, no evalúas completamente. la información, ¿yo cómo me doy cuenta de que el curso está funcionando o no está Así es. funcionando? Platicando con ustedes, Ujú. viendo que me manden, califica estos aspectos fundamentales del curso y obviamente tomo las recomendaciones. Por ejemplo, una de tus compañeras me decía ayer, a mí me hubiera gustado que hubiera puesto más ejercicios y que Ujú. nos hubiera dado más lecturas. Ok, para el próximo tengo muchas lecturas Sí, que eso las es voy a lo que poner, sobra. Sí, sí, sí. las voy a Ujú. subir y obviamente Cierto. tu recomendación pues es que cada uno de nosotros somos diferentes y bueno, por eso hay diversidad de Sí, herramientas, sí, ¿no? sí. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, yo te voy a pedir que nos sigas recomendando el curso porque Cierto. Sí, sí, sí. lo vamos a volver a promover. Y por último, Ujú, una pregunta, fuera del contenido del curso. ujú. Si tú tuvieras que pagar por este curso, ¿en cuánto lo evaluarías? ¿Cuánto cobrarías tú, por así decir, por este curso? ¿Cuánto pagarías por este curso? Si te dijera, ¿cuánto vale, pues, económicamente? Tú has hecho otros cursos, has pagado seguramente por otros cursos. ¿Cuánto, cuánto pagarías por él? Un curso de esta magnitud, conociendo otras instituciones, que mire que en el contexto deportivo no. Hoy en día hay más, ¿no? Después de pandemia sabemos que es el boom de los cursos en línea, pero aún así, cursos contextualizados 100% en el ámbito deportivo son muy pocos, ¿sí? La verdad. Desde mi punto de vista, de psicología, No, sí, son muy encuentras pocos. sí, muchas vertientes, por ejemplo, en el área infantil, en el área de la educación, la parte pedagógica, dificultades del aprendizaje. Este ámbito es muy amplio, ¿no? Ujú. En el área, a lo mejor te encuentras para el área laboral, en el área clínica, ¿no? De terapéutica, pero la parte del deporte que yo tengo contacto, son muy pocos los cursos de este. De hecho, por eso ver el título y dije, a ver, ¿qué hay aquí? ¿Sí? Ajá. Entonces, contextualizado el deporte. Cursos de esta magnitud, de esta temporalidad que fueron, como somos 2 meses, empezamos en febrero, a Sí, ver, casi marzo, tres. sí, casi 3 meses, son 4 módulos, son 10 clases, pues fácil, cada módulo en otro lugar te salen 1,000 pesos, ¿no? Cada más o Ujú. menos, en un curso convencional en otra de mis áreas. Cuatro, 5,000 pesos, 5,000 pesos Sí, no sería caro, ¿verdad? no, no creo, no, porque le digo, prácticamente por módulo vas pagando a veces 1,000 pesos, ¿no? En un Ujú. diplomado o en algo así muy semejante, pagas así 800, 1,000, 1,200 por unas sesiones a veces, ¿no? O 2 módulos por mes más o menos es lo que pagas, ¿no? Ujú. Muy bien, Fernanda, pues yo te agradezco muchísimo tu atención, tus No, muchas gracias a usted. recomendaciones y ya para cerrar, para concluir esta sesión, te voy a pedir un favor. ¿Sí? Eh, Trata de elaborar un videíto que sea 2, 3 minutos a lo sumo, donde tú te presentes, digas, yo soy Fernanda Messenger, soy psicóloga, me dedico a esto
Acabo de tomar el curso Inteligencia Emocional en el Deporte Ok. con el maestro Israel Moreno como instructor, en la plataforma educativa del Instituto del Deporte de Hermosillo, y bueno, me sirvió en esto y en esto, y sobre todo lo recomiendo Ah, muy bien. que lo tomen. 2, 3 minutitos, breve. Un videíto que tú te lo tomes así con tu celular, dos, Ujú, 3 minutitos. Básicamente es esto, tu presentación, soy fulana de tal, me ujú, dedico a esto, tomé el curso, viene el nombre del curso, ¿no? Inteligencia emocional en el deporte, con el instructor, el maestro Israel Moreno. Se difundió a través de la plataforma educativa del Instituto del Deporte, y yo aprendí herramientas de inteligencia emocional para aplicar lo que hayas aprendido, ujú. lo que hayas aprendido, y tu recomendación sobre todo para que otros lo tomen, ¿no? Muy bien. Sí. Sí que sí, Y sí. bueno, ya para finalizar, coméntame libremente ahora sí tus experiencias, aprendizajes obtenidos, qué te pareció el curso, etcétera. Libremente lo que quieras comentar. En lo personal, me agradó el punto que le decía al inicio de que no sabía exactamente hacia dónde iba dirigido, si era para a mí completamente, ¿no? Como un vil mortal, o en Ujú. la parte del entrenamiento deportivo, como entrenador, como formador, pero creo que abarcó las dos áreas, ¿no? Ajá. El yo practicar otra vez, ¿no? El diario emocional, el yo practicar los Tigers, yo practicar, sí, con las actividades, creo que hizo como esta parte de retroalimentación hacia mí y recordarlo, no nomás decirlo, como dice uno, sí, pues los pones a los demás, pero tú no lo haces. Creo que para mí fue en lo personal muy productivo retomar actividades didácticas o pedagógicas, ¿no? Del área de la psicología que normalmente dejo de tarea, pero hacerlas yo creo que para mí fue así como un recordatorio importante. Y las herramientas aprendidas, valores, información, herramientas aplicables a la práctica. En general todo, la secuencia me pareció genial, el cómo llevarnos de la mano, inteligencia emocional a veces también es como señalada, ¿no? Sobre todo el concepto de inteligencia, como muy discutido, ¿no? En general de qué es y la resistencia a veces que tiene la gente. Creo que reafirma para mí, ¿no? Sobre todo en mi ámbito profesional, reafirmo el conocimiento, la parte de los conceptos que revisamos. Me parecía genial la intervención del aspecto filosófico, del aspecto neurológico, ¿sí? Que no solamente se queda en una palmada, ¿no? De, vamos, tú puedes, piénsalo bien. No, hay una evidencia científica, ¿sí? Que me da herramientas para poder llevarlo a cabo. Y a lo último, las herramientas que recordé, ¿no? Otra vez, ¿no? Retroalimentar esta parte, pues la visualización, el hablarnos de cosas positivas, ¿sí? La respiración, que es importante, cómo manejarlas y aplicarlas. Para mí, en lo general, es de gran utilidad recordar y refrescarnos esos conceptos que a veces se nos olvida para tomarlos otra vez en la práctica. Muy bien, Fernanda, pues muchísimas gracias No, gracias a usted. nuevamente. Pues te invito a seguir participando. Vamos a promover otros Sí, sí, cursos. sí. Estate Muy pendiente ahí en bien. la página del Instituto del Deporte, y de parte pues del director del Instituto del Deporte Hermosillo, Rafael Cruz. Te agradezco tu participación y tu atención. Y bueno, seguimos por aquí. Estate Perfecto. pendiente del evento Muy que bien. vamos a hacer con el presidente municipal para entregarte ahí tu diploma de Perfecto. participación, que va a tener un valor curricular incluso. Muy bien. Perfecto. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro. Hasta luego. Hasta luego. Buena tarde. Buenas tardes.